Ustedes recuerdan, algunos que estuvieron en la prédica que yo hice hace como unos mesecitos, hablé sobre el perdón y les estaba diciendo que resulta que cuando estaba preparando esta palabra de hoy, el Señor me llevaba primero a predicar sobre el perdón. La enseñanza de hoy se llama cicatrices. En esta mañana vamos a hablar un poquito sobre esto, y esta prédica nace de un día que estábamos en la casa con las niñas y estábamos escuchando una canción, y hay una canción de Funky que se llama Cicatriz, y empezamos a escucharla, y cuando yo veía el video, siempre la había escuchado y la había visto, pero ese día fue mucho lo que el Señor empezaba a hablar a mi corazón, y empezaba a ver el video como el Señor, a través de la canción y del video que hacía de la niña que fue abusada sexualmente, y cómo el Señor empieza a sanar sus heridas hasta que cicatrizan. Y termina diciendo que son cicatrices que miro pero ya no duelen, cicatrices que no se pueden borrar, pero me recuerda que ayer sufrí, que ayer lloré, pero ahora estoy firme, estoy levantada porque el Señor está conmigo. Y cuando yo empecé a ponerle sentido a esta letra, yo dije, de verdad que sí, necesitamos sanar nuestras heridas y empezar a cicatrizar. Entonces, ¿qué significa la palabra cicatriz? Y me fui para Google y me encuentro en dos definiciones, ¿sí? Dice, una señal o marca que queda en la piel después de cerrarse una herida. Normalmente la que vemos cuando nos raspamos, cuando nos caemos, ¿sí? Por ahí hay uno que está bien tatuado en estos días, le va a quedar una cicatriz hermosa en ese brazo. Entonces, esas cicatrices son las de la piel. Y hay otra que es la impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho doloroso. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Son las cicatrices del alma, son las cicatrices que alguien nos ha dejado en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque de una u otra manera siempre hay alguien que nos hace daño o que nosotros hacemos daño. Entonces en esta mañana vamos a mirar no las cicatrices del cuerpo, sino las cicatrices del alma. En esta área es donde nos vamos a sumergir hoy, y yo los quiero invitar a que vayamos a Génesis capítulo 42 versículo 5 al 8. Vamos a ver la historia de José. Y muchos de acá pueden decir, ay, sí, yo conozco la historia de José, ya sé que me habla de José, pero resulta que hay cosas dentro de la cicatrización de la herida de José que nos va a servir mucho para nuestras vidas. Y así como hay cicatrices en lo natural, también hay cicatrices en lo espiritual. Y las primeras cicatrices son las que me dejan, los que me hacen daño. Entonces vamos a Génesis capítulo 42, versículos 5 al 8, dice: Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. En otra versión dice duramente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Resulta que José, la historia dice que cuando llegan sus hermanos a pedir alimento a Egipto, José les habla duramente, les habla ásperamente, no los recibe con agrado. ¿Pero por qué será? ¿Por qué será que José, aún siendo el segundo de Faraón, él en vez de recibir a sus hermanos de una manera hermosa, de una manera que dice, ay, mis hermanos, hace 20 años no los veía, por fin los voy a ver, lo que hace es recibirlo de una manera tosca? Y si vamos a ver que José, resulta que en la historia más atrás, en Génesis 37, nos habla que sus hermanos le tenían envidia a José. ¿Y por qué le tenían envidia? Porque José era el hijo consentido de su padre. José vestía la túnica de colores. José soñaba, tenía sueños en donde decía que sus hermanos se iban a inclinar. Las espigas significaban sus hermanos, donde decían que el sol, la luna y las estrellas se iban a inclinar ante él. Y en José había ¿qué? Arrogancia, había altivez. Había como el que, ay, sí, yo voy a hacer eso y mis hermanos los voy a ver inclinándose, y les contaba los sueños a sus hermanos. ¿Y qué pasaba? Sus hermanos empezaron a tenerle envidia y a tenerle odio. Y resulta que en Génesis 37 empieza la historia a hablar que los hermanos
desde el 18 hasta el 29, se la voy a narrar. Los hermanos preparan un plan para matar a José y lo echan a una cisterna, pero resulta que Rubén le dice, no, no, no lo matemos, echémoslo ahí, pero el pensado de Rubén era sacarlo luego, y José escuchaba todo eso. Si nosotros nos ponemos y nos vamos al momento en donde José estaba viviendo eso, ¿qué pensamos que habrá sentido José en ese momento? ¿Ustedes cómo se hubiesen sentido? ¿Yo cómo me hubiera sentido si mis propios hermanos o hermanas me estaban echando una cisterna y estaban pensando en cómo matarme? Sería duro, ¿cierto? Sería cruel. Sería algo que uno diría, uy, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿En qué momento mis hermanos me odian tanto? Yo creo que a José se le pasaron muchas cosas en su mente, y aún yo creo que tampoco se le habrá pasado el hecho de pensar que también él puso su granito de arena para que sus hermanos lo odiaran, porque él no pensó que de pronto por contarle los sueños, porque su papá le diera la túnica de colores, fueran sus hermanos a sentir tanto odio hacia él. Pero resulta que Rubén en Génesis 37:29 dice, cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo, entonces rasgó sus vestidos. Y dice que él rasgó sus vestidos como significado de arrepentimiento. Cuando nos hacen daño, sé que la mayoría de las personas que nos han hecho daño terminan reconociendo su error. Terminan diciendo, ay, jue madre, la embarré. Yo porque dije, yo porque actué así de esta manera. Pero ya en este momento era demasiado tarde, porque ya José lo habían vendido, ya José se lo habían llevado, ¿sí? Entonces muchas veces ¿a cuántas veces de nosotros nos ha pasado eso? ¿Cuántos nos han hecho daño y luego están arrepentidos y vienen a nosotros a pedirnos perdón, a sanar esas heridas, y resulta que nosotros, ¿qué hacemos? Nos cerramos, no permitimos. Decimos, no, ya es demasiado tarde. El daño que usted me hizo no se puede reparar. Lo que usted hizo en mi vida, en mi corazón, ya no lo puedo perdonar. ¿Cuántos de nosotros llevamos años cargando esa herida abierta? Aún pueden en nuestros padres, pueden que ya hayan muerto y todavía nosotros estamos con esa herida abierta, diciendo, mi papá me hizo esto, me hizo lo otro. Claro está que hay veces que son testimonios, ¿sí? Cuando el Señor ha sanado esas heridas, podemos hablar de esos testimonios, pero hay muchos que todavía hablan de eso, pero siguen con su herida abierta y lloran, pero lloran es ¿por qué? Por dolor, por rabia, por decir, no puedo perdonar a mi papá me hizo mucho daño, mi papá me maltrató, mi papá me trató de todo, o no puedo perdonar a mi mamá me abandonó, ¿sí? Entonces muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, si nosotros no podemos estar pensando y decir, ya es demasiado tarde, yo ya no lo puedo perdonar. Hoy es el día que el Señor ha traído para que esas cosas del pasado, esa falta de perdón, esas heridas que tenemos del pasado, empecemos a trabajar y decir, Señor, de verdad, yo ya tengo esta herida, reconozco y quiero de verdad sanarla y que cicatrice. Así que planean otro plan, hacen otro plan, valga la redundancia, hacen otro plan. ¿Qué hacen los hermanos de José? Aparte de que hicieron todo lo que hicieron, le provocaron un dolor a su papá terrenal, y lo encontramos en Génesis 37 del 33 al 35. Y él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Seol significa en hebreo el lugar de los muertos, y lloró su padre. No solamente le hicieron daño a José, sino también le hicieron daño a su padre. Siempre, casi la mayoría de veces, nosotros como padres sabemos que cuando nos hacen daño a nuestros hijos, ¿a quién también le están haciendo daño? A nosotros, ¿cierto? Yo me imagino el dolor de Jacob tan grande de ver que su hijo había muerto. Él hasta ese momento no sabía que le había mentido, pero él
ellos habían hecho que su padre también sintiera dolor. Pero si seguimos en la historia, luego los ismaelitas vendieron a José a Egipto, ¿cierto? Y lo encontramos en Génesis 39, del 2 al 4. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. José llega a la casa de Potifar, y Potifar lo coloca como el mayordomo de su casa. Potifar era como un general del ejército, y él lo pone como mayordomo. José ya pasa por todo este proceso difícil de que sus hermanos lo venden y se van, y llega a la casa de Potifar. Yo creo que José, cuando estaba ahí, dijo: uy, ya se me solucionaron todos mis problemas. Soy el mayordomo de alguien importante, me tiene confianza, me quiere, he hallado gracias a los ojos de él, ¿sí? Dice que Dios estaba con él. A pesar de que todavía José no había trabajado, no había procesado su perdón, sanado su herida, Dios estaba con él. Eso nos quiere decir que así como Dios estaba con José, Dios también está con nosotros. Si usted en esta mañana está diciendo: no, Zuli, es que yo no he podido perdonar, Dios no está conmigo porque yo no he podido perdonar, Dios está con usted porque Él está diciendo: hoy es el día que tiene que sanar su herida. Hoy es el día que yo lo quiero levantar. Hoy es el día que yo quiero que usted salga de donde está, que deje de estar en esa pasividad, que me hicieron, que en la iglesia, que no me miraron, que no me saludaron, y un mundo de cosas que lo que hace es que nos amarra al piso y no nos deja levantar. No digo de levantar de la silla y salir e irse de la iglesia. Yo estoy hablando de levantarse tanto espiritualmente como emocionalmente, como familiarmente, levantar a sus hijos también. Entonces José estaba con él, y yo me imagino José súper tranquilo: ya estoy feliz, ya lo logré, ya no soy un esclavo, soy un mayordomo, estoy como bien, ¿sí? Pero resulta que a José le pasa algo. A falta del proceso que había vivido y de todo lo que le habían hecho sus hermanos, ¿qué pasa? La esposa de Potifar lo asedia, la intensa, la Vicky, lo asediaba y lo asediaba para que se acostara con él. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo José? Salió corriendo, pero la esposa de Potifar fue muy habladora. Se inventó un cuento que era que él era el que lo estaba asediando a ella. Entonces va José a la cárcel. Nuevamente regresa atrás. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos ya y decimos: sí, ya yo estoy bien, ya no tengo nada en contra de nadie? Y resulta que tenga que llegar otra persona y nos vuelve y nos baja, ¿cierto? Y uno dice: bueno, ¿qué pasó acá? Si yo ya había procesado, ya había sanado. Pero resulta que aquí estamos en la tierra y todos cometemos errores, y siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que vayan a estar ahí afectando nuestra vida. De nosotros depende si salimos de eso o nos quedamos enganchados, o nos quedamos ahí diciendo: no, yo voy a seguir, ya no hago más, yo ya me aparto, yo no sigo más. Ya no sigo más ni con Dios, porque aún las mismas personas que hermanos en Cristo, que amigos de la iglesia me han hecho daño. No. Dice que José entró a la cárcel, conoció al panadero y al ¿qué? Copero, ¿cierto? Y interpreta los sueños de ellos. El panadero lo matan, el copero sale y le dice: acuérdese de mí cuando vaya allá ante el rey, dígale que yo estoy acá. Como cuando uno va a pedir trabajo y empieza uno detrás de los políticos, ¿no? Eso, cada campaña es: venga para acá, si apenas se suben allá, no, váyase de aquí, echen para acá, echen para allá, decía alguien. ¿Sí? Siempre ha sido así, y así le pasó a José. Era como un político este copero: oiga, acuérdese de mí cuando esté allá ante el rey. El copero se fue y ni se acordó de José. 3 años José allá en la cárcel, pero en esos 3 años Dios estaba con José ahí en la cárcel, porque él dirigía también a los de la cárcel. Él también estaba allí con ellos, era como un líder. Él no se dejó aplastar,
él empezó a entender que Dios tenía un propósito en su vida a raíz de todas esas circunstancias que estaba viviendo. Y es cuando después de 3 años el faraón tiene un sueño y ningún mago y ninguno de los sabios de Egipto pudo saber cuál era el sueño, hasta que el copero se acordó: ay, verdad que hay uno allá en la cárcel, tráigamelo para acá. Y en Génesis 41:38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Interpreta el sueño y el mismo Faraón reconoce que Dios, que el Espíritu Santo estaba con él. ¿Por qué será que lo reconocía? Porque José siempre sabía, entendió que en medio de todo era un plan maravilloso de Dios. De nosotros depende si nos quedamos ahí o nos levantamos. De nosotros depende si podemos sanar esas heridas y cicatrizarlas, o seguimos con las heridas abiertas y haciendo cosas que no debemos hacer. Y en Génesis 41:42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Le dio autoridad a José. El anillo significa autoridad y José empezó a tener autoridad y fue el segundo de Faraón. Él creía que cuando era mayordomo de Potifar ahí había llegado todo, pero el Señor tenía algo más y tenía algo más grande. Así que lo que usted esté viviendo, lo que yo esté viviendo en este momento, si ustedes están aquí económicamente, espiritualmente, emocionalmente, y ustedes dicen: no, aquí ya está, pero están pasando por situaciones difíciles, es que el Señor no los quiere tener ahí. Dios los quiere promover a algo más, Dios los quiere levantar a algo más. No quiere que sean los mayordomos, quieren que sea el líder, quieren que sea el que vaya a la cabeza. El segundo de Faraón, que a la final el segundo de Faraón era José, el que tomaba todas las decisiones. Prácticamente el Faraón consultaba todo con José. Faraón era como la figura ahí, pero José era el que hablaba y el que le decía al Faraón qué hacer, porque el Faraón reconocía que ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Él reconocía eso. Dios le da autoridad. Por eso fue que así reaccionó José cuando vio a sus hermanos, por esas pequeñas cosas que le hicieron sus hermanos a José. Y en Génesis 42:19, lo voy a leer en esta versión del 19 al 20, dice: si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se queden en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias, que no mueran de hambre, pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirá. José inicia un proceso de cicatrizar su herida. José pensaba que ya como habían pasado 20 años, ya él había sanado todo eso. Y no, cuando él los vio, se le removió todo. Le dio rabia, porque él no recibió a sus hermanos con alegría. Él los vio, pero se acordó de lo que sus hermanos le habían hecho, a pesar de que José sabía que era un propósito de Dios. Por eso cuando el Señor nos permite poder enfrentarnos a aquellas personas, y yo no hablo de enfrentar en el sentido de pelear, sino enfrentarnos en el sentido de poder y enfrentarnos con aquellas heridas y aquellas cosas que nos ha pasado, decir: voy a sanarlas, voy a cicatrizarlas. No es fácil, es difícil. Hay choques emocionales, hay cosas en nuestro corazón que nos dañan y hay cosas que nos dicen: no, yo no puedo. Y seguimos con el 23, que dice 22, no les dije, empezaron desde el 21, y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Ellos estaban reconociendo su pecado. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Se echaban la culpa entre ellos. Por su culpa. Sí, ve, yo le dije a usted que no lo hiciera. Y mentiras, todos habían estado de acuerdo. El único era Rubén.
El único era el que había dicho, listo, échelo, pero él tenía planeado sacarlo de ahí. Pero él no tuvo el valor suficiente para enfrentar a sus hermanos y decir, no, no lo vamos a hacer, sino que permitió que lo hicieran. Y dice el 23, obviamente ellos no sabían que José lo entendía, lo que decía, pues él les había hablado mediante un intérprete. Y esto aquí cuando yo lo leía me llegaba al corazón porque ¿cuántos de nosotros necesitamos intérpretes para enfrentar o cicatrizar aquellas heridas? ¿Cuántos de nosotros necesitamos? José entendía, José hablaba la lengua de ellos, pero él tenía un intérprete para que sus hermanos no se dieran cuenta que era José y que era aquel hermano que habían vendido hace 20 años atrás. ¿Y cuáles son esos intérpretes en nuestra vida? La negación, la arrogancia, la altivez, el decir, no, yo no necesito eso, el irnos lejos del lugar porque no queremos encontrarnos con aquellas personas que nos han hecho daño. Esos son los intérpretes que pueden haber en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros llegamos y de pronto no queremos a alguien y en vez de empezar a procesar lo que hacemos es apartarnos? Si yo voy por este lado y yo lo veo, entonces me voy por este para no encontrarme con esa persona. Si yo sé que esa persona está en tal parte, no voy allá para no encontrármela. José tenía un intérprete, tenía aquella persona que los podía dividir entre él y sus hermanos. ¿Cuál es el intérprete que tenemos nosotros? ¿Cuál es la razón, la barrera que hace que nosotros digamos, no, hasta aquí yo llego y yo no voy a seguir adelante? Déjenme con mi herida, yo estoy bien así como estoy y decimos que estamos bien. Los intérpretes terminan siendo esos obstáculos para que yo no enfrente cara a cara esas heridas del pasado. Y dice ahí en Génesis 42, 24, dice, entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Y vemos la primera vez que José llora, la primera vez que él siente en su corazón un dolor tan grande cuando vio a sus hermanos. Y él no llora por decir, ay sí, lo voy a perdonar, porque ahí dice, cuando se recuperó su compostura, volvió a hablarles. Entonces cogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos y lo mandó a la cárcel. O sea que él lloró, pero fue de rabia, porque él a la final mete a uno de sus hermanos a la cárcel. ¿Sí? Es bueno llorar, es parte de la sanidad de nuestro corazón. Los hombres también lloran, ¿sí sabían? ¿Sí? Porque es que siempre nos han criado a algunos hombres diciendo, los hombres no lloran, ¿sí? O sea, un berraco. No, es parte también de la vida, es parte de lo que el Señor nos dejó. Las lágrimas no solamente son para limpiar nuestros ojos, las lágrimas son para sanar, para desahogarnos. Y José en el versículo 25 le devuelve la comida a sus hermanos con la plata que habían traído. En parte él sabía que ya iniciaba el proceso de sanar y no podía ser tan malo con sus hermanos. Y luego de un tiempo vuelve sus hermanos con Benjamín, el hermano menor. Génesis 43 del 16 al 17. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degolla una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. En un principio José hizo todo esto por su hermano Benjamín, ¿sí? Pero luego, y los hermanos de José tenían miedo. Cuando nosotros iniciamos a sanar nuestras heridas y a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, les da miedo. ¿Por qué les da miedo? Porque creen que nosotros vamos a reaccionar de una manera mal, ¿sí? Creen que nosotros de pronto los vamos a mechonear o nos vamos a hacer como esas reacciones que uno ve allá afuera, a veces con las vecinas o cosas que uno ve como esas peleas, ¿sí? No, José sabía que quería perdonar e iniciar su proceso. Cuando nosotros decidimos, así como José lo decidió, el diablo tiembla y el diablo quiere quitar eso de nuestra vida. Pero el mayordomo le dice, no, tengan paz, José no va a hacer nada de eso. José está invitándolos y ellos entran a almorzar.
Y aquí empezamos el cuadro de sanidad con José. En Génesis 43, 29 al 30, dice que José alzó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró a su cámara y lloró allí. Segunda vez que José llora. ¿Sí? Este José era un llorón. Empezó a llorar y a llorar cada vez que él estaba empezando a decidir y decidió sanar su vida. Dice que él vio a su hermano Benjamín, preguntó y salió y se fue a llorar. Lo saludó y se fue a llorar. Enfrentarnos con nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras cosas de nuestro pasado, nos duele las entrañas, nos duele la cabeza, nos duele todo. Porque nosotros emocionalmente y naturalmente, por nosotros no lo haríamos. Pero Dios sí quería que sanara, y Dios quiere que nosotros también sanemos. Y en Génesis 45, del 1 al 3 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo a José sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Yo me imagino a José quitándose. Ustedes han visto las películas en Semana Santa, ¿no? ¿Cómo son los egipcios? Su maquillaje, su peluca, sus cosas que eran de egipcio cuando él era un hebreo, ¿sí? Empezó a quitarse todo eso, y los hermanos como que, y él llorando y llorando a todo grito. Él no era, ay sí, como que pásame el Kleenex nomás. No, él lloraba desde sus entrañas, él lloraba desde el fondo de su corazón, porque sabía que había algo que tenía que sanar, porque sabía que con los que se estaba enfrentando era con las personas que más daño le habían hecho en su vida, y era su familia, sus propios hermanos. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen algo en contra de sus hermanos y llevan años sin hablarse con sus hermanos. No, es que me robó la herencia, fue ventajoso y que no sé qué. Perdónelo, ya, quite eso de su vida. Haga como José, quítese todo eso que le está el diablo atando y que no lo deja ver como es, que Dios quiere que lo vean, con la presencia de Él y la cara que el Señor les ha regalado, una cara hermosa, una cara preciosa. Amén. Entonces aquí José llora por tercera vez, y luego en el versículo 4 de Génesis 45 dice: por favor, acérquense. Él les dijo a sus hermanos: acérquense, vengan, no me tengan miedo, porque sus hermanos quedaron callados, ¿sí? Él les hizo la pregunta y sus hermanos se quedan callados, como que, ¿y este qué? ¿Ahora qué nos va a hacer? Pero entonces le dijo: no, venga, acérquese. Les dio confianza a sus hermanos para poder acercarse, para poder decir: yo quiero perdonarlos. Y en el versículo 5 les dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarle la vida. Cuando nosotros entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Que todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida a la final va a ser de bendición. Nuestra vida no va a ser una vida de amargura, nuestra vida no va a ser una vida de tristeza, ni de estar culpando a todo el mundo por nuestras derrotas o nuestros fracasos. Una película de niños decía, y me gustaba mucho, me gustaba verla, la niña la veía y decía: del éxito no se aprende, del fracaso sí. Que cuando uno es exitoso, bien, pero cuando nosotros fracasamos y nos podemos levantar, por eso también es importante que cuando nuestros niños se caen y se raspan un poquito, ellos se puedan levantar solos, porque así es la vida.
porque no solamente son los golpes físicos, van a haber golpes del alma, y nosotros como papá o mamá no vamos a poder protegerlos contra eso. Uno puede aconsejarles, pero entonces ustedes saben que, y cuando llega la adolescencia, llega todo lo que llega, tomamos nuestras propias decisiones, y ahí es donde empiezan a ver los golpecitos del alma, y ellos tienen que aprender también a salir adelante, a perdonar, a quitar esas cosas y a sacudirse las rodillitas y bueno, las raspaduras y seguir adelante. José entendió que todo lo que Dios había hecho a través de toda su vida y de lo que había pasado era para preservarle la vida, era para ayudar a su familia. Por eso a sus hijos los llamó Manasés y Efraín, que Manasés significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Cuánto en esta mañana puede decir, Señor, yo voy a tener un Manasés en mi vida? Un Manasés que me haga olvidar todo lo que yo he pasado en mi vida. Un Manasés en esta mañana que pueda decir, yo me levanto y tengo que olvidar. Y olvidar, yo no hablo de olvidar de decir me reseteo y olvido todo, sino que puedo recordar sin dolor. Puedo recordar a aquellas personas que me hicieron daño, pero las bendigo porque yo sé que Dios las usó de una u otra manera para yo estar donde estoy. ¿Y cuántos vamos a tener un Efraín? Porque dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José llegó como esclavo ahí y terminó siendo casi el rey, ¿sí? El segundo, el faraón, porque Dios no fructifica en la tierra de la aflicción. Dios no fructifica en los momentos difíciles. Muchas veces nosotros nos sentamos y miramos el punto negro de la hoja blanca y no miramos todo el resto. Hay un ejercicio en psicología que cogen una hoja blanca y le hacen un punto negro y le dicen, ¿qué ven ahí? Y dicen, no, un punto negro. ¿Y el resto? Muchas veces nos quedamos fijándonos en ese punto negro de nuestra vida, pero no vemos toda la hoja blanca, todo el resto que el Señor nos ha regalado en toda nuestra vida. ¿Ustedes creen que sus hijos no son una bendición? ¿Ustedes no creen que lo que Dios les dio, si ese esposo que ya ahora no está, que ya es su ex esposo o su ex esposa, en un momento fue la bendición que le ayuda para que trajera a los hijos que ustedes tienen? ¿Cierto? Que también fue una bendición, así ese marido haya sido lo que haya sido, pero ya no lo es. Dele gracias a Dios entonces que ya se le llevó. Le da gracias a Dios a la otra que se lo llevó. ¿Sí? Pero entonces ya perdónelo. No siga en ese círculo. Ya, bueno, se fue. Que Dios los bendiga. Yo estoy feliz. O sea, mi abuela, yo soy feliz así como estoy. Desde cuando uno le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿y usted está teniendo? No, yo estoy feliz así como estoy. Y ella viajaba por todos lados. Qué afán, ¿cierto? Nosotras que tenemos esposo nos toca ya pues estar más en la casita y que vamos a viajar, venga esto. Entonces las que están solteras, sean felices, no se amarguen la vida. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que todo lo que Dios nos ha dado a través de nuestra vida es de bendición. No veamos más ese punto negro, veamos la hoja blanca, veamos lo que el Señor nos ha bendecido. Y en el versículo 15 vuelve otra vez José a llorar. Dice que José besa, llora y habla con sus hermanos y sigue llorando. Y él sigue llorando, sigue el proceso de sanar su herida. El proceso. Entonces José sana su herida y entiende que todo fue para bien, y eso está en Romanos 8:28. Si nosotros pudiéramos ver y entender que todo nos ayuda para bien, nosotros no viviríamos amargados ni resentidos. Y vamos a ver un video que les traje. Como ustedes saben, yo trabajo con niños y pues me gustan mucho las películas infantiles y todas esas cositas así. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar, ¿no crees? Sí, parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Y qué vamos a hacer?
Dice Rafiki, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir del pasado o vamos a estar ahí? ¿Sí? Vamos a dejar que ese pasado venga y nos siga perturbando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué creen que hizo Simba? Simba era el león, ¿no? Para los que no saben. Los que no han visto la película, véanla. Fue y tomó el lugar del rey de la selva. Y esta película, más antes, cuando está el rey, está ahí, él está perdido por allá y no quiere aceptar que es el rey de la selva. Y cuando viene Rafiki le hace entender, el pasado duele y puede haber dos opciones: o se queda ahí o lo enfrenta. No huir. Cuando yo tuve mis momentos más difíciles en mi vida, el pensamiento que yo traje primero fue: quiero irme, no quiero seguir acá. Y fue cuando nos fuimos para Bogotá. Y yo decía: sí, allá el Señor va a sanar mis heridas, el Señor va a curar todo. Pero luego 8 meses después el Señor vuelve y nos trae acá a Neiva. Y resulta que acá en Neiva era donde yo tenía que enfrentar todo. Y tenía que sanar. Y tenía que quitar todas esas heridas y dejarlas cicatrizar. Porque a veces las cicatrices también terminan doliendo. No me alcanzó el tiempo para terminar la enseñanza. Va a tocar para dentro de 15 días. Entonces las cicatrices terminan doliendo. Yo tengo una cicatriz aquí por un accidente en la moto, y cuando el clima está en estos días que ha sido un poco frío, así que empieza a doler. Y es natural que duela porque se cortan nervios y se cortan cosas, pero ahí está. Pero duele, digamos, como, ay, más no duele como cuando me accidentaron. Sí, no duele como para ponerme a llorar y que no sé qué. Así como una herida necesita física, cuidado, necesita que estemos tomando antibiótico, necesita que estemos cuidándola y no descuidándola. Así son las heridas del alma. Si nosotros nos descuidamos, esas heridas van a empezar a carcomer nuestro corazón y van a terminar trayendo infección. Cuando yo tuve esta herida en mi pierna, no me la limpiaron bien en la clínica. 5 días después, mi pierna supuraba agua sangre y estaba infectada. Tuve que volver a que me la abrieran, al que me drenaran sin anestesia, y qué dolor, qué dolor. Y a dejarme el hueco, porque eso fue un hueco impresionante abierto y no me lo podían volver a reconstruir. Me tocó un proceso diferente para sanar esa herida. Cuando podía haberla sanado solamente con lo que ellos me hicieron allá y los antibióticos que tomaron, como dejaron un poco sucia mi herida, se me puso peor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: sí, Señor, yo voy a sanar mi herida, ya voy a empezar a limpiarla, a tomar ese antibiótico espiritual, la palabra de Dios, y no voy a permitir que nada, y pensamos que ya está limpia, y resulta que cuando pasa el tiempo está peor de lo que era al principio? No sé cuántos de ustedes en este momento el Espíritu Santo le está diciendo: dejen su pasado, enfréntelo, ya perdone, ya limpie su herida, ya sánela, ya permita que yo la cicatrice, porque si no, después pueden venir procesos peores, pueden venir emociones dañadas, peores. Por eso muchas personas terminan enloquecidas, con esquizofrenia, con cosas así. ¿Por qué? En su mente, en su parte física, porque no pudieron perdonar y no pudieron solucionar esas cosas. Yo los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz.